Hola chicos, en esta ocasión vamos a ver la función si. Venimos viendo las funciones básicas de Excel, sabemos que son la suma, resta, producto, división, máximo, mínimo, ¿sí? Y ahora vamos a ver una función lógica, se llama función lógica porque no devuelve, a diferencia de las funciones anteriores, un valor numérico, ¿sí? Tanto la función suma, resta, división, promedio devuelven un valor numérico como resultado. En este caso la función sí va a devolver, puede devolver un valor numérico o puede devolver una palabra, ¿sí? O lo que se conocen a las palabras como cadenas de caracteres. Vamos a analizar un poco la función sí. ¿Cuál es la nomenclatura? En el trabajo nosotros tenemos una breve introducción que nos explica que la función sí es parte del grupo de funciones lógicas y nos permite evaluar una condición. Es decir, que nosotros evaluamos algo, determinamos si ese algo es falso o es verdadero. Y de acuerdo al resultado, o sea, si esa condición da falsa, se mostrará un resultado y si esa condición es verdadera, se mostrará otro resultado. ¿Sí? La función sí es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. ¿Cómo se escribe? Se escribe de la siguiente manera. Igual, recordemos que siempre debemos poner el igual para todas las funciones. Igual, sí, con mayúscula, abrimos paréntesis y colocamos la condición o prueba a evaluar. Si esta prueba lógica da verdadero, o sea, si la prueba lógica, punto y coma, y el resultado en caso de que la prueba lógica dé verdadero. Punto y coma, el resultado en caso de que la prueba lógica dé falso. Es como una decisión. Si se da tal cosa, entonces hago esto. Si no se da eso, hago esto otro. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Igual si C2 en este caso es igual, esta es la prueba lógica, fíjense. C2 hace referencia a la celda C2, ¿sí? Si la celda C2 es igual a sí, quiere decir que si dentro de la celda C2 está escrita la palabra sí, punto y coma, entonces muestre, recuerden que acá es punto y coma, ¿sí? Después, bueno, lo vamos a corregir ahí. Muestre 1. Si lo que está en la celda C2 no es igual a sí, entonces muestre 2. Y acá está explicado. Si C2 es igual a sí, a la palabra sí, entonces devolver 1. En caso contrario, devolver un 2. Es simplemente evaluar una condición. Si igual, sí, abro paréntesis, condición o prueba lógica. Punto y coma, el resultado en caso de que esa prueba lógica sea verdadera, punto y coma, el resultado en el caso de que la prueba lógica sea falsa. Vamos a hacerlo en el Excel para entenderlo mejor. Vamos a copiar esta función. Vámonos, por ejemplo, en este caso, bueno, yo tengo otra tabla, pero yo acá voy a poner la palabra sí, con mayúscula, y con mayúscula y minúscula, ¿sí? Para ver las diferencias. Vamos a evaluar en todas estas celdas si contienen la palabra sí. Entonces la nomenclatura nos dice que debemos escribir igual, mayúscula, sí, abrir paréntesis y fíjense que me va mostrando la ayuda de cómo se escribe, ¿sí? La prueba lógica, es decir, lo que yo quiero evaluar y ver si el resultado es verdadero o es falso. Yo quiero saber si lo que está en esta celda, que en este caso es la C8, es igual a sí. Entonces voy a hacer referencia. Si C8 es igual, y acá hay que tener mucho cuidado porque las palabras o las cadenas de caracteres siempre se van a representar entre comillas dobles. ¿Sí? Eso es súper importante de recordar porque si yo no me acuerdo de eso, no me va a reconocer las palabras. En algunos Office utilizan las comillas simples,
¿sí? Para la palabra, eso va a depender ya de cada Office que ustedes tengan, pero generalmente en la mayoría para reconocer las palabras es con la comilla doble. Volvamos, si C8 es igual a sí, yo le voy a poner con minúscula, le pongamos todo. Cierro comillas porque la palabra tiene que estar entre comillas. Punto y coma, entonces si lo que está en la celda C8 es igual a sí, ¿qué decía acá? Que me muestre un 1 y si no un 2. Veamos. Que me muestre un 1 si eso es verdadero. Punto y coma, si eso no es verdadero, que me muestre un 2. Cierro paréntesis. En este caso, ¿qué debería pasar? ¿C8 es igual a sí? Sí, vale la redundancia. Entonces tiene que mostrarme un 1. Probemos. ¿Funcionó? Sí, sí funcionó. ¿Sí? Ahora vamos a ver si la misma fórmula funciona para las mayúsculas y vamos a colocar acá un 8 y una A. ¿Sí? Porque en estos dos casos también debería devolverme ¿qué? 2, porque no es sí. Vamos a ver. Yo podría volver a copiar toda la fórmula igual, sí, tal cosa, pero me es más fácil. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos copiar y arrastrar las fórmulas hacia abajo? Si yo hago esto, miren, copio y arrastro. ¿Qué va a pasar si yo copio desde la esquina? Acuérdense que nos tiene que salir esa cruz delgada. Copio y arrastro hacia la esquina, automáticamente ya no va a evaluar C8 como en este caso, sino que acá va a evaluar C9, acá va a evaluar C10, C11, C12 y C13. Es como que se incrementa solo, ¿sí? Miremoslo primero. Hago clic en la esquina, mantengo el clic presionado y arrastro hacia abajo. Copia la fórmula y analicemos los resultados. Fíjense acá arriba, yo puedo ver la fórmula, ¿sí? Acá dice sí, C9, ¿ven que incrementó? Acá decía C8, aquí dice C9, aquí dice C10. Es porque automáticamente incrementa el valor de la celda. Es como que detecta que yo estoy copiando ese valor y hace referencia al valor de la fila siguiente o de la celda siguiente, digamos. Y evaluemos. Si C9 es igual a sí, en este caso sí, es igual. Entonces devolvió un 1. Y fíjense que yo acá le había puesto sí con minúscula. Acá en la celda está el sí con mayúscula, sin embargo lo toma como verdadero. Quiere decir que no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. A este sí, mezclado entre mayúscula y minúscula, también lo evalúa, ¿sí? Y lo considera verdadero, y lo mismo acá. Esto no es un sí, entonces devuelve 2 de resultado. Porque está bien, es un valor numérico y esta es una letra, está bien. Entonces, este es el valor que nosotros tenemos, esta es la aplicación de la función sí para este ejemplo. Recuerden, no es más que si se da una condición, en este caso la condición es que el valor de la celda C8 contenga la palabra sí, muestre algo. Sino que muestre otra cosa, en este caso un 1 o un 2. Podríamos hacerlo distinto y no que muestre valores numéricos, sino que muestre, una palabra. Si lo que está en la celda C8 es igual a la palabra sí, que me devuelva una cadena de caracteres. Acuérdense que para que me devuelva una palabra yo tengo que colocar las comillas. Entonces que me diga la palabra es sí. La palabra escrita es sí. Cierro comillas. Si lo que está en la celda C8 no es la palabra sí, que me devuelva no escribió la palabra sí y cierro comillas. ¿Se entiende? Estoy evaluando y estoy diciendo que si es sí lo que está escrito acá, que me devuelva la palabra escrita es sí. Si no, punto y coma, que me devuelva no escribió la palabra sí. Veamos. Damos enter y fíjense
que me dijo la palabra escrita es sí. Es decir, que cambiamos, ya no tenemos valores, ¿sí? Que me devuelva valores como resultado, sino cadena de caracteres. Ahora voy a arrastrar la fórmula a ver qué resultado me da. Ven, acá me dice que sí escribió la palabra sí y acá no escribió la palabra sí. ¿Y está bien? ¿Es correcto? Es correcto. Si yo acá vengo y cambio y coloco ahora la palabra sí, este resultado también debería cambiar. Y de hecho, fíjense que al darle enter sí cambia. La fórmula se adecúa al valor de referencia de la celda. Si vuelvo a cambiar y coloco una B larga, vuelve a cambiar el resultado de la fórmula. Entonces eso, si no quiero que me devuelva un valor, sino directamente como resultado una palabra o una cadena de caracteres. Ahora analicemos esta tabla que yo tengo acá. Yo podría decirle que si hasta ahora analizamos si algo es igual, ¿cómo hago para saber si algo es distinto? Por ejemplo, voy a poner igual si yo quiero saber si la edad de las personas es igual a 18, que me coloque tiene 18. Si no, no tiene 18. Simplemente. Puedo hacerlo de la siguiente manera. Podría poner si la edad, en este caso B2, es igual a 18 años, punto y coma, que me devuelva tiene 18. Si no, punto y coma, no tiene 18. ¿Sí? Cierro paréntesis, enter. Arrastro la fórmula de nuevo y fíjense que me está devolviendo el resultado. Esa sería una manera. La otra, ¿cuál sería? Vamos a borrar. En lugar de hacerlo con el igual, yo podría hacerlo con el distinto. Por ejemplo, si B2, ¿cómo se coloca distinto? Distinto se coloca, fíjense que al lado de la tecla Shift ustedes tienen, que es la tecla hacia arriba, digamos en mi teclado, ustedes tienen como dos triángulos, digamos, pero de manera horizontal. ¿Sí? En mi teclado está al lado de la tecla Z, entre la tecla Z y la tecla Shift. Presionando primero esa tecla sola me aparece el símbolo de menor, y presionando la tecla Shift y esa tecla a la vez, la otra, me aparece el símbolo de mayor. Combinado los dos me indica distinto. Yo le puedo decir, si B2 es distinto de 18, es decir, esto es bastante matemático en algún punto y lógico. Si B2 es distinto de 18, ¿qué quiere decir? Que no tiene 18 años. ¿Sí? Entonces yo debería escribirle, mostrar. Si eso me da verdadero, no tiene 18. O sea, si B2 es distinto de 18, es porque no tiene 18, punto y coma, si no, tiene, o si tiene 18. Cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter. Y fíjense que si yo arrastro, me vuelve a dar los resultados, pero en este caso ya no con el igual, sino con el distinto. Queda a mi criterio cómo voy a hacer esa evaluación, con el igual o con el distinto, depende también del enunciado. Y ahora, podría yo, en lugar de devolverle un carácter, que me devuelva el sexo o la edad, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Si B2 es distinto de 18, no le voy a decir que me escriba algo, sino directamente que me muestre el sexo. Voy a borrar. Entonces, si B2 es distinto de 18, si no tiene 18, devuelva el sexo. Punto y coma, y hago de referencia directamente a la celda. Si no, que me devuelva el nombre. Fijémonos qué estamos haciendo.
Yo le estoy diciendo, si B2 es distinto de 18, es decir, si no tiene 18 años, devuélvame el sexo. Si eso es falso, o sea, si sí tiene 18 años, devuélvame el nombre. A2 es el nombre. ¿Qué me debería devolver en este caso? El nombre. A ver, demos enter. ¿Funcionó? Funcionó. Estas personas sí cumplen la condición de tener la edad diferente a 18 años, entonces me va a devolver el sexo. Arrastremos la fórmula de nuevo y veamos. Fíjense que en este caso, como estas tres personas no tienen 18 años, me devuelve el sexo. Lo mismo podría hacer en lugar de hacer referencia, por ejemplo, acá a la celda que tiene, a la celda C2 que tiene el sexo, podría hacer referencia a la de la edad que tiene un número, ¿sí? Eso ya queda a mi criterio. Otra condición de evaluación que yo puedo hacer es, por ejemplo, si la edad es menor o igual a 18 años, que me diga que es menor de edad. ¿Cómo se hace eso? Igual, si yo quiero saber si es menor de edad o no. Yo sé que las personas menores de edad son las que tienen menos de 18. Depende de eso, o sea, la evaluación que yo haga. Por ejemplo, puedo decir que si tiene 18 años, todavía va a ser menor de edad. Entonces, yo voy a decir sí, la edad, y acá tengo que poner, es menor que 18 años, punto y coma. Acuérdense que el símbolo de menor es el que se utiliza en la tecla que está al lado de la Z. Si la edad es menor a 18 años, ¿qué voy a poner? Que es menor de edad. Cierro comillas. Si no es menor a 18 años, es mayor de edad. Cierro paréntesis. En este caso, fíjense que yo no estoy incluyendo al 18, o sea que esta persona, Juan, que tiene 18, ya sería considerado mayor de edad. ¿Ven? Y si yo arrastro hacia abajo, voy a ver que Pedro es mayor de edad, Andrés es mayor de edad, perdón, Pedro es menor de edad. ¿Está bien? Sí, está bien dada la condición. Ahora yo puedo decir, no, yo no quiero que con 18 todavía se considere mayor de edad, porque con 18 cumplidos para mí todavía es menor de edad. ¿Cómo incluyo al 18? Así. Si B2, o sea, si la edad es menor o igual, agrego el igual ahí y ahí estoy incluyendo al 18. Si eso es verdad, le digo que es menor de edad. Si no, es mayor de edad. O sea que ahora Juan ya no sería mayor de edad como hace rato, sino menor, porque yo ya incluí el 18. ¿Es correcto? Sí. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado a la hora de escribir el menor, el mayor o el igual, ¿sí? Porque me puede pasar que puedo llegar a excluir alguna de las personas o alguno de los resultados si yo no coloco el igual. Entonces ojo con eso. Básicamente así funciona la función sí. Hay ocasiones en las que se puede combinar y dentro de la función sí colocar otra, pero sería por ahí complicarlos demasiado en un pensamiento lógico o un poco matemático, ¿sí? Entonces la idea es simplemente que ustedes conozcan que esto puede servir, por ejemplo, me imagino unas mediciones de ruidos en una clase y ustedes, no sé, tienen un montón de mediciones realizadas acá y quieren devolver valores si se da una condición o si se da la otra, ¿sí? Dentro de esos valores. Entonces pueden utilizar perfectamente la función sí, arrastrar y van a ir viendo los resultados. Siempre y cuando yo escriba correctamente, la función la del Excel no se equivoca, ¿sí? Solo tengo que tener cuidado en cómo escribir la función. Espero que haya sido claro. Al principio cuesta un poquito poder pensarlo en estos términos, pero a medida que vamos avanzando, nos vamos adecuando más. Así que bueno, eso es todo, chicos.